Bona tarda i gràcies a tothom per acompanyar-nos. Gràcies a tots perquè és la primera vegada des que jo estic, des que conec el centre, que aquesta sala està de gom a gom. Gràcies. Avui és la presentació del llibre José Vicente Borràs, Memorias de un maestro republicano. Hem acudit aquí, com he dit, moltíssima gent i tot això es mostra del carinyo que tots sentim a la família Borràs i, com no, també a Àngel Rodríguez de Mier, company de Benicarló i apreciat per moltíssima gent de Càlig. A tots els que heu vingut a Benicarló, que són molta gent, benvinguts aquí al poble de Càlig, a tots els que apreciem, joies, saps que t'aprecio fa molts anys. Y también gracias a las hijas de José Borràs, Pepe, para todos nosotros, por haber estado desde tan lejos hoy con todos nosotros. Jo ho faré curtet perquè lo important aquí és el llibre, les vivències i l'autor que ens deleita en esta obra. Però vull donar les gràcies a Pepe i Àngel per haver decidit i haver triat que siga Càlig el lloc de la presentació d'este llibre. Gràcies als dos. Jo farà uns 2 anys, potser més, perquè el temps passa molt ràpid, que va vindre un dia Pepe i em va donar un quadernillo on hi havia fotocopiat totes les cartes del senyor José Vicente Borràs, els relatos que ell havia escrit. Ja deu fer, no sé, com passa tan ràpid, igual fa 3 anys. Va ser una lectura tota plena d'emocions. No la podria descriure, el que en aquest moment sentixes, perquè quan llegireu el llibre, que segur que tots el tindreu, me comprendreu el que vos estic dient. Era la forma en la que ho dia i el respecte en el que ell estava relatant tot el que li estava passant. Jo en aquest moment ho vaig experimentar, però ara, gràcies a Àngel, podem ser tots els que podem gaudir del que vos estic explicant. Este llibre honra també a moltes persones que van passar per les mateixes circumstàncies que el senyor José Vicente, o iguals o paregudes, i que per diferents circumstàncies no van poder en aquest moment plasmar-ho de la forma que ell ho va fer-ho. Em consta també d'escrits d'altres presos del poble de Càlig i que també tenen de manera diferent estos relats i que ojalà algun dia puguen sortir també a la llum i ser coneguts per tots. Este tema és molt interessant, penso, és algo personal per mi. El fem-ho reflexionar i pensar de totes les coses que van passar, siga qui ho fera, per no tornar a caure en els mateixos errors i poder no tornar a passar el que la família va passar i sobretot José Vicente, sobretot ell particularment. L'altre dia me vaig trobar en Òscar Tena, alcalde de Vilafranca, que demà es farà la presentació a dalt, i el primer que em va preguntar, diu, Erne, què t'ha paregut el llibre? L'has llegit? I el que sí que vam estar els dos d'acord era la forma en la que disfrutes del llibre, l'ameno que se te fa, el curt, t'enganxes en ell, no pots deixar teu, i això ho ha aconseguit Àngel en la forma, la lectura fàcil i agradable que ha fet. Entonces, jo dic a Àngel que has fet per mi un molt bon treball i segur que tothom t'ho reconeixerà. També vull donar les gràcies a Àngel perquè mos hagués tingut en compte allí als agraïments. No feia falta, és la nostra feina, però de totes formes ha sigut un plaer el poder col·laborar i ara me sento satisfeta perquè veig que la gent ha respost i, com ja veus, els calitzons estem aquí i part dels amics de Benicarló apoyant-vos en esta cursa que heu emprès. Permiso, hablaré en castellano porque aquí hay algunas personas que encara no han deprés el valencià. Yo, como bueno especialista en elocuencia, diré poca cosa.
O sea, me queda poca cosa por decir. Después de la presentación de nuestra ilustre alcaldesa, me queda poco por decir. Simplemente expresarles mi más sincero agradecimiento por su presencia en este acto. Ernestina, familiares, amigos todos, y cómo no, mis 4 hijos aquí presentes, están por ahí. Bienvenidos a todos. En el contenido de este libro aparece un capítulo de relatos, del cual la alcaldesa ya nos habló, que mi difunto padre escribió durante los 5 meses que estuvo condenado a muerte en plena represión franquista. En primera página de estos relatos, unas palabras, pocas, pero que dicen mucho. Si me lo permiten, les doy lectura. Dice: a quien leyere, Señor, amigo o compañero, si cae en tus manos este cuaderno, ruego te lo trates por lo menos con benevolencia. Si te sientes aludido, si encuentras una palabra, una frase o un concepto demasiado fuerte, ten comprensión. Puedes estar seguro que mi intención al escribirlas distaba mucho de querer molestar a nadie. Con la realización de estos modestos trabajos solo perseguía un fin: distraer mi pensamiento, borrar de mi mente obsesionantes pensamientos pesimistas y matar el ocio en las eternas horas de celda. Esto no es un diario, pero representa la paz espiritual de muchos días aciagos de absoluta reclusión a 2 dedos de la muerte. Respeta este cuaderno, no lo destruyas, puesto que si yo perezco, puede constituir, aunque solo sea para mis familiares, una ultra convivencia, y así, desde donde me halle, te guardará eterno agradecimiento, José Vicente Borrás. Castellón, 8 de febrero de 1941. Muchas gracias. Buenas noches. Me vais a permitir que yo también hable en la lengua castellana, porque si Nuria, Silvia y Cristina han hecho el esfuerzo de venir desde tan lejos, unas de Bélgica y otras desde la Costa da Morte en Galicia, nosotros creo que bien podemos hacer el pequeño esfuerzo de expresarnos en la lengua que ellas puedan entender mejor, más tratándose de que vamos a hablar de su abuelo. En primer lugar, muchas gracias por esta asistencia. Si vamos por este camino, la próxima convocatoria la haremos en el Nou Camp, para que... Bien, muchas gracias, Ernestina. Transmítele también, aunque hoy no haya podido estar presente, mi agradecimiento a Ana Saura, la regidora de Cultura. Muchas gracias por la buena acogida que desde el primer día me dispensaste. Muchas gracias también, ya lo he dicho, a las hijas de José Borrás por estar presentes en este acto, y sobre todo permitirme que exprese mi agradecimiento muy grande a José Borrás Fenollosa. Si nuestros caminos no se hubieran cruzado, hoy nosotros no estaríamos aquí, o por lo menos no estaríamos hablando de lo que tenemos que hablar. Esta aventura empezó por culpa de una personita que está aquí delante, que es mi nieta. Cuando nació, a mí se me ocurrió escribir un artículo en el Dissabte a raíz de una pequeña anécdota que vivió mi hija. Tenía una asistenta rumana en su casa, y un buen día, cuando la niña era bebé, se encontró en la cuna un billete de 20 euros con una nota que decía, pues eso, que tengas mucha suerte, que no te falte nada en la vida. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y había sido la rumana. Entonces aquello a mí me conmovió, y como estábamos en unos momentos en que en la sociedad parecía que todo lo malo que ocurriera por culpa de los delincuentes rumanos, pues yo hice un artículo a favor de los inmigrantes, diciendo que no todos eran igual, que había
que delincuentes los había entre los inmigrantes y entre los españoles, y buenas gentes también las había en todas partes. Este artículo lo leyó José Borrás y me escribió una carta que conservo, donde me felicitaba y me decía que él, que había sido emigrante en el norte de Europa, en Bélgica concretamente, durante 28 años, sabía lo que era ir para alquilar una casa y encontrarse con el letrero: no se admiten perros ni extranjeros. Entonces, evidentemente Borrás captó perfectamente el sentido de mi mensaje. Bueno, a partir de aquí nació una gran amistad, y un buen día se me presentó en Benicarló con unos papeles debajo del brazo que eran efectivamente los relatos que su padre, cuando estuvo condenado en la cárcel de Castellón, había escrito en una celda de poquísimos metros cuadrados, juntamente con 22 compañeros más, sentado en el suelo, sin aire para respirar, con el blog, un pequeño blog con una caligrafía perfecta encima de las rodillas y con un tinterito, y allí poco a poco fue escribiendo 40 páginas de relatos y de dibujos preciosos que están reproducidos todo íntegramente en este libro. Yo al principio pensé que aquello era un buen material para publicarlo por capítulos en el Dissabte. Pero otro día se volvió a presentar con las amargas memorias, como él mismo las intituló, que su padre escribió desde su jubilación en 1974 hasta su fallecimiento en 1982. Cuando leí estas memorias, estos apuntes, ya no tuve ninguna duda, aquello no podía ser un coleccionable en un semanario, aquello merecía un libro. No voy a decir como Dios manda, porque últimamente lo ha dicho un político y esto de como Dios manda no ha sentado bien, pero aquello merecía un libro bien hecho. Ello además unido a el especial cariño que yo siempre he sentido por la vila de Càlig. Es verdad, desde que llegué aquí a estas tierras en 1969, siempre, he tenido muchos alumnos de Càlig, por aquí en medio hay alguno, muchos alumnos que recuerdo con cariño, porque cuando allá abajo en el grau decían despectivamente los de la Vía Peramunt, yo siempre decía que de los de la Vía Peramunt teníamos que aprender mucho, porque eran los que tenían la mejor actitud de respeto, de humildad y ganas de aprender. Y es verdad, y lo sigo manteniendo. Allí teníamos ya, parecía que había abundancia y había de todo, y la gente de aquí, la gente de la Vía Peramunt, que decían, para mí era la mejor gente. Entonces aquí tuve la suerte de conocer a unas personas que fueron las que me ayudaron a querer a Càlig. Fueron, en primer lugar, don Juan José de la Figuera, el historiador, que desde mi punto de vista no se merecía una calle, se merecía dos, y la que tenía se la quitaron. Menos mal que gracias a Ernestina la placa de la calle la tiene ya su hijo en su poder, en el jardín de su casa. Bien, yo supongo que algún día será justicia, pero aquel hombre fue uno de los primeros que me enseñó a querer, a amar a Càlig. Después hubo otro personaje entrañable, que fue el alcalde Agustín Merced. Cuando en la primera legislatura democrática José María Febrer, alcalde de Benicarló, poco amigo de ir a las reuniones de la Diputación, me enviaba a mí muchas veces a las reuniones de alcaldes, y entonces allí coincidía pues con todos los alcaldes de la provincia. Bueno, pues el alcalde de Càlig, Agustín Merced, era el hombre que defendía con más pasión y más vehemencia a su pueblo, lo cual hizo que yo sintiera una gran admiración y respeto por él. Estoy hablando de los que se fueron para siempre. También conocí a otra persona muy sencilla, que estaba, don Joaquín Monroig Pedra, Joaquín de Cirila, dicen aquí, que escribía poesías. Y a mí aquel hombre, para mí, era un hombre entrañable. Me contaba cuando era jovencito cómo hicieron recaudaciones para construir esta Casa de la Cultura, los republicanos de la época. Y también
permitirme que dentro de las personas sencillas que más me ayudaron a amar a Càlig, pues cite a Arayo Ferrer, el del bar Arayo, donde tan buenos ratos pasamos aquellos tiempos en que comer tordos y aceitunas partidas no era pecado, se podía hacer. Por supuesto que estas personas me ayudaron mucho a querer a Càlig, y luego, aparte, actualmente, claro, hay personas que todavía siguen ahí al pie del cañón, como José Borràs, como Domingo Sorri el panadero, en fin, y como un venerable anciano, que hoy no lo veo, debe tener frío, Serafino Medes, que me enseñó el refrán que le dijo su madre cuando era pequeño. Le va a decir: fill meu, fes bé i no faces mal, y altre sermó no te cal. Qué sabiduría. Bien, entonces todo esto ya me convenció para que hace pues prácticamente un año me pusiera a trabajar en el tema de ordenar todos los papeles del maestro Borràs, contextualizarlo, corregirlo, algunas cosas, y sobre todo viajar por todos los pueblos que están relacionados con el Vía Crucis del maestro Borràs, para constatar con gran satisfacción que todo lo que él escribió era absolutamente cierto. Hay anécdotas que parecen inverosímiles, pero que luego cuando has ido al pueblo, aunque sea a Villafranca, a la Alcora, pues has podido comprobar que todo aquello era absolutamente cierto. Con lo cual, la ilusión y el convencimiento de escribir el libro todavía ha ido cada vez en aumento. La historia comienza cuando una mañana de mayo de 1941, estando ya el maestro Borràs, se le había conmutado la pena de muerte por la de 30 años, total, recibió la visita, pensemos, estamos hablando de hace 70 años, recibió la visita de su mujer, doña Carmen Fenollosa, y de sus hijos, Carmiña, desgraciadamente hoy falta y hace años, y José. José no había cumplido todavía los 10 años, le faltaba poco para cumplir los 10 años. Y en un momento de distracción del guardia, el maestro depositó en la bota de José, enrolladito, el blog que había escrito durante aquellos meses de cautiverio, a 2 dedos de la muerte, como él lo dice, porque las sentencias no se sabía nunca si se ejecutarían o no se ejecutarían. Todas las penas de muerte pasaban por el Pardo, y allí el coronel Martínez Fuset periódicamente las presentaba a Franco, y él, con un lápiz azul y un lápiz rojo, si ponía en rojo una E, quería decir ejecutar; si ponía una C en azul, quería decir conmutar. Afortunadamente, a José Vicente Borràs le llegó la conmutación, y entonces fue cuando aquel blog que había escrito y que tenía guardado se lo puso en la bota de su hijo, que ha tardado solo 70 años en sacárselo, no de la bota, sino del cajón en que lo tenía guardado, porque lamentablemente vosotros sabéis tan bien como yo que durante muchos años en este país estas cosas se han vivido con miedo, y la gente las tenía guardadas, no se atrevía a comunicarlas. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, estamos en libertad y podemos hablar de lo que queramos, y puede estar perfectamente la bandera de la República, la bandera en la portada del libro, y no pasa nada, ¿no? Bien. Entonces, el maestro Borràs, me gustaría simplemente hacer una pequeña sinopsis de cuál fue su Vía Crucis. Él, nació en 1904, cuando estudió la carrera de magisterio en Barcelona, porque allí vivían los señores de Càlig que le facilitaron
la manutención, la estancia en Barcelona. Sus padres el padre era labrador, familia humilde, la madre costurera, pero eran gente con ideas ya progresistas para la época, y quisieron que sus hijos, José Vicente y Emilio, 8 años más joven, que estudiaran. Y bueno, pues estudió en Barcelona, luego hizo la mili en Ceuta. Allí en Barcelona conoció a Carmen Fenollosa, con la que se casó. Su primer destino de maestro fue en Io Cangas de Morrazo, en la provincia de Pontevedra, pero en el año 31, cuando ya había nacido José, que era el pequeño de los 2 hermanos, lo destinaron a Villafranca del Cid. Desde el año 31 al 36 todo fue maravilloso. Todo iba a la mar de bien. En verano pasaban la mitad de las vacaciones en Cáliz y la otra mitad en Barcelona con la abuela materna. Pero el 19 de julio de 1936, cuando llega el maestro Borràs, la familia Borràs, a Cáliz para empezar sus vacaciones, el cartero, Juanito Lallero, ya le avisó: señor Borràs, ¿sabe lo que ha pasado en el norte de África? Se ha sublevado el general Franco. Y él en aquel mismo instante ya pronosticó que aquello supondría derramamiento de sangre y que, por supuesto, su plan de seguir las vacaciones a Barcelona, que estoy seguro que ya no podría realizarse, como así fue. Aquel verano de 1936, él ya demostró ser una persona socialista y republicano convencido, pero que no le dieron prendas para enfrentarse con los anarquistas de FA y CNT, que, bueno, pues los de la pistola fácil, ¿no? Él quería que las cosas se hicieran con justicia. Aquí hubo una reunión histórica que está reflejada en el libro, en la plaza de donde está el actual ayuntamiento, allí en la plaza, donde los señores estos, venidos de Barcelona, pretendían la implantación del comunismo libertario en Cáliz. Querían que todas las propiedades, las tierras, los animales, todo pasara a formar, que fuera de la comunidad. Y él pues levantó la mano cuando la gente ya estaba empezando a coger piedras del suelo para apedrear a aquellos insensatos. Levantó la mano y razonó en un discurso precioso que lo que mejor que podían hacer para la República era dejar que todos siguieran trabajando lo suyo, etc. Tuvo también aquí conversaciones preciosas con don Juan Bayarri, y en fin, demostró ya ser un hombre con una gran humanidad. Siempre respetaba todas las ideologías y todos los credos. Cuando después de las vacaciones de aquel verano 36 regresa a Villafranca, allí las cosas estaban como en Cáliz, o sea, mal. Le proponen que sea presidente del Consejo Municipal. Acepta y acepta con la condición de que CNT y FAI se abstenga de detenciones, registros, etc. Firman un pacto, pero al cabo de un mes o dos, aquellos señores del pacto no lo respetan y él dimite. A raíz de su dimisión es objeto de persecución. Un día, al salir del local de la UGT, allí en la avinguda de Llosar, en Villafranca, pues es ametrallado desde la otra acera, juntamente con sus compañeros. En fin, no aciertan porque está a oscuras, tal. Bueno, luego vive la evacuación, cuando las tropas nacionales se acercan, vive la evacuación, está de colonias escolares en la provincia de Alicante, etc. Total, llega la paz y él comienza el verdadero Vía Crucis con su padre. Pero aquí quiero hacer un pequeño inciso para que se vea la clase de persona que era Vicente Borràs. Allí en Cox, el jefe de la Falange, pues que lo conocía de antes,